Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, transmitiendo por Zoom, por Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Aquí está, como siempre, mi fija, Tili de León, desde Bogotá, y nuestro querido Francisco Duarte, desde Miami. El día de hoy, el tema me resulta muy atractivo. Estamos hablando hoy de comunicación persuasiva. Y hice una exploración aquí con el... Ustedes saben que ahora le he agarrado el cariño a la herramienta esta de ChatGPT. Entonces, bueno, le pregunté, le dije, imagina que soy un profesional de la educación que asiste a un programa de televisión y que eres un experto al que han invitado por su conocimiento acerca del tema y explica cómo funciona la comunicación persuasiva. Ah, ¿les gustaría saber la respuesta que me dio? Bueno, esta fue la respuesta, dice. La persuasión es un componente fundamental de la comunicación y tiene un gran papel en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la educación. En su núcleo, la persuasión se trata de influir en los pensamientos, las actitudes y, en última instancia, las acciones de los demás a través de la comunicación. Podemos entender la persuasión como un viaje de 3 etapas: conciencia, interés y acción. La conciencia, porque el objetivo es que la audiencia esté al tanto de la idea o conducta que estamos promoviendo. El interés, porque una vez que la audiencia es consciente de la idea, el siguiente paso es fomentar su interés. Y la acción es la etapa final en la cual se busca que la audiencia busque en base a la idea. Vamos a tener que corregir a ChatGPT porque es con base en la idea o el comportamiento que hemos, la idea o el comportamiento que hemos promovido. Entonces, fíjense qué interesante que buscando se encuentran cosas maravillosas. En el caso de lo que yo vine a conversar con ustedes, yo fíjate, coincido con el tema de ChatGPT en que la comunicación persuasiva está allí para la educación, y yo lo he vinculado y he estudiado el tema desde la perspectiva del aprendizaje acelerado y cómo, combinando la comunicación persuasiva con las técnicas de aprendizaje acelerado, se incrementa, se potencia el impacto de los facilitadores para hacer que el aprendizaje ocurra de forma más memorable y efectiva para los estudiantes. Entonces, díganme ustedes si eso les parece un objetivo alcanzable y valioso. ¿Qué me dicen? ¿Están alineados con esto? Bueno, yo considero que totalmente, ¿no? La comunicación persuasiva es una de las herramientas, en mi opinión, más poderosas que puede haber. Y lo ilustro a la hora, por ejemplo, de ofrecer. Y ahí Tili pues también es una gran maestra en el tema de poder ofrecer los productos o servicios que ofrecemos utilizando una herramienta persuasiva breve, pero de impacto, como suelen ser este tipo de herramientas que se utilizan a nivel comunicacional, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, respuesta a tu pregunta, yo considero que sí, que la comunicación persuasiva es un tema fundamental. Y siento que hay mucha tela que cortar aún en esa área. Siento que nosotros, facilitadores virtuales, pudiéramos aprovechar mucho mejor, sobre todo, y con esto culmino, porque hay mucha creencia de que nuestros productos y servicios no se venden adecuadamente, por lo menos en el caso de educación corporativa, en el caso de coaching, en el caso de consultoría. Y siento que muchas veces tiene que ver con esta poderosa herramienta que significa la comunicación persuasiva. Cada estudiante llega a nuestra sala con una actitud, con unas creencias y con una conducta observable, y la persuasión lo que busca
es influir en esas actitudes, en esas creencias y en esa conducta, buscando que a través de las estrategias del aprendizaje acelerado, las técnicas del aprendizaje acelerado, produzcan el cambio de conducta que nosotros estamos proponiendo. Dime, Arnaldo. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, Adrián. Mira, a mí me parece que como hay una expresión típica del coaching ontológico que creo que se usa en otros medios también, de que ninguna expresión o el lenguaje nunca es inocente. Me parece que realmente, me parece que es una redundancia, porque toda comunicación es persuasiva. De alguna manera, cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, o queremos cambiar una actitud, o queremos transmitir una información, o tratamos de convencer de algún tipo de evento. Puede ser relevante o no. Sin embargo, yo creo que la comunicación es persuasiva per se. Y en la educación mucho más, porque en la educación de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo es tratando de convencer a otra persona que hay una manera diferente o mejor de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, es mi opinión. Gracias, Adrián. Gracias, gracias. Yo la verdad he abandonado totalmente, he renunciado a tratar. Pero bueno, a veces hay gente que trata. Yo no se lo recomiendo, no se lo recomiendo. Eh, Algunas de las técnicas que los facilitadores utilizamos en el aprendizaje acelerado para producir este cambio en la conducta observable, cambios en la creencia, como muchos de ustedes saben, pues el cambio de conducta es un cambio en el observador, un cambio en la creencia del observador. Entonces, nosotros utilizamos mucho la argumentación. Y la argumentación tiene que estar respaldada principalmente en evidencias, en pruebas. Cuando, por ejemplo, Tilly realiza la labor que ella hace de formar a los vendedores, una de las cosas que busca que aprendan es a argumentar, pero a no argumentar por verbotear, o sea, no por hablar paja, como decimos nosotros en un lenguaje coloquial, ¿no? Sino que le muestre al cliente, en este caso el facilitador, al estudiante, pruebas y evidencias que lo puedan demostrar convincentemente, no explicándoselo, sino mostrándoselo. Y entonces allí están, para eso están los datos, para eso están las estadísticas, para eso están, por ejemplo, los testimonios de gente que ha utilizado lo que queremos que la persona aprenda, las investigaciones que se han realizado para darle soporte a esos argumentos, y claro, buscar que el socioaprendizaje viva el ejemplo en un acto de acción propia, una demostración por conducta propia. Nada funciona mejor como argumento que haber vivido la experiencia en carne propia. Entonces, en eso, la argumentación persuasiva está marcada en evitar la explicación y abundar en la demostración. El otro elemento que es importantísimo en esto es el ejemplo. El ejemplo. Yo no creo que hay nada que convenza más que el ejemplo. La consistencia que da el ejemplo al apelar a mantener la coherencia entre lo que decimos con lo que hacemos. Papá a veces usaba una frase muy dura, muy dura. A mí cada vez que me lo decía, de verdad me daba, ay Dios mío, era como si me pegaran un golpe aquí en la frente. Decía: Adrián, tus palabras, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Híjole, cada vez que decía esa frase era una frase contundente. Hijo, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, me decía papá. Entonces, en este caso, la consistencia, el compromiso con los argumentos, el compromiso con las ideas, con el aprendizaje, nos ofrece
una amplia manera de dar el sentido de la importancia de la urgencia para que el socioaprendizaje cambie de conducta de forma urgente, de forma inmediata. Entonces, ahí vamos, ahí está un principio de Lozanov, de Georgi Lozanov, el famoso educador, que dice que el facilitador debe tener autoridad. Y la autoridad, a mí me encanta como palabra, viene de autoritas, viene de autorita, que significa estar al servicio de. Y cuando tú estás al servicio de las propias palabras que estás diciendo. O sea, no hay nada que te dé más autoridad con que tú puedas demostrar en la conducta que se te observa lo que tú estás proponiendo. Eso te da autoridad, porque te pusiste al servicio de las palabras que hablaste. Entonces, es interesantísima la palabra autoridad, porque la gente entiende que la palabra autoridad es estar por encima de, tú sabes, tener don de mando, ser jefatura. No, olvídate de eso. La autoridad es estar al servicio de. Por lo tanto, cuando una persona, por ejemplo, es el primer mandatario del país, él es el servidor de todos. Y claro, esto está un poquito mal entendido. Por eso es que vemos a los presidentes que están rodeados de una parafernalia de gente que lo único que hacen es que él no se relacione con su pueblo que lo eligió. Es interesantísimo eso. O sea, él se puso al servicio de, pero está alejado de. Claro, cuando viene la época de las elecciones, ellos están besando niños, paseando por las calles, saludando a todo el mundo. Ahí ves a cuánta viejita, cuánta persona embarazada o niñito, y ahí sí, tú sabes, se acercan, pero después lo eligen y lo aíslan. Y entonces le dan la jerarquía, que viene del griego hierarcos, que significa sagrado. Entonces sacralizan a la persona, y como la persona no está ejerciendo la autoridad porque no está al servicio de, entonces pierde credibilidad. Es interesantísimo el fenómeno. En el caso de los docentes pasa lo mismo. Aquel docente que no logra acercarse a su estudiante, que el estudiante no le puede dirigir la palabra como un ser humano común, sino que tiene que llamarlo doctor, su excelencia, licenciado, tú sabes todas las cosas que tienen que poner, y mucha gente, incluso cuando están de docentes, no se dejan llamar sino licenciado, doctor, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque están alejados del estudiante, que es a quien sobre el cual él tiene autoridad, o debería tenerla, debería estar al servicio de él. Y como pierde la credibilidad, el estudiante no le cree nada, porque todo lo que está diciendo no lo lleva al estudiante a ser mejor. Entonces, la credibilidad y la autoridad están relacionadas con la consistencia y el compromiso del cual hablé antes. Si tú no eres consistente con el mensaje que estás diciendo, la persuasión no funciona. Establecer la credibilidad y la autoridad es muy difícil. Lo que es facilísimo es perderla. Tú ganas credibilidad difícilmente, y más en el mundo de hoy, donde la mayoría de las personas dicen, yo no creo en nadie. Y cuando logran creer en alguien, y esas personas vamos a decir, los defrauda, entonces todavía peor. En el caso del facilitador, aquel facilitador tiene que ganar credibilidad, establecer a través de su experiencia, a través de sus conocimientos, a través del respaldo que él tiene a las cosas que les propone en el proceso de aprendizaje. Y entonces él es reconocido probablemente como un experto en el tema, y genera esa figura de autoridad reconocida por el estudiante, y eso le da credibilidad. Esa es una forma de persuadir.
Pero entonces eso requiere una conducta habitual. O sea, el hábito de la credibilidad. Es interesantísimo este proceso. Me encanta además porque es parte de la comunicación persuasiva. Un elemento que es fundamental es que ninguna acción humana se realiza si no hay una emoción que la impulsa o que la detiene. Entonces, el apego emocional es una de las cosas a las cuales apela el facilitador con su audiencia, vamos a decir, con sus estudiantes, para generar empatía. Y entonces viene la famosa palabra tan utilizada, que es el entusiasmo. El entusiasmo, que seguramente ustedes recordarán que entusiasmo significa, desde el punto de vista del griego, significa entheos, entusiasmo. Dios en mí. Interesantísima palabra. Cuando yo estoy entusiasta, estoy entheos, estoy en Dios, tengo a Dios en mí. Entonces, cuando el facilitador está entusiasmado con su estudiante, cuando está entusiasmado por el tema, cuando está entusiasmado con la experiencia de aprendizaje, a través de esa experiencia de aprendizaje comunica conocimientos, habilidades, actitudes y sobre todo valores. Y empieza a indicar que esa decisión que es el aprender, porque toda acción de aprender implica una decisión de adquirir un conocimiento, una habilidad, una actitud, un valor. Entonces, el facilitador utiliza la comunicación persuasiva a través, por ejemplo, del uso de metáforas, del uso de storytelling, de historias, de contar historias, de algún ejemplo que evoque una respuesta emocional del estudiante. Y ese apego emocional es parte de la persuasión. Y es una estrategia, una técnica persuasiva extraordinaria. Lo importante de tener en cuenta es que en todo lo que acabo de mostrar, implica que la persuasión está ligada con la ética y que debe respetar la autonomía del estudiante y la libre elección del estudiante de qué aprender, cómo aprender, dónde aprender, que es parte de las leyes del aprendizaje acelerado. Que el estudiante decida. Por ejemplo, yo le propongo a María del Carmen una asignación cuando va a tomar un programa conmigo de formación de facilitadores, y inmediatamente viene una coletilla después de la asignación que dice: ¿aceptas? O sea, si Arnaldo lo recuerda, si Francisco lo recuerda, jamás recibieron una asignación que dice esto es lo que vas a hacer, sino que recibían una propuesta y después venía la coletilla: ¿aceptas? Y hasta que no la aceptaban, o a lo mejor, como es el caso de Francisco, por ejemplo, que dijo: esta asignación no me gustó, no me gusta, no la quiero hacer. Entonces le dije: ¿por qué? Dame el argumento. Argumentó. Busqué convencerlo, no lo logré. Entonces me dijo: no lo voy a hacer. ¿Y qué dije yo? Aquí tienes otra asignación. Eso es parte del trabajo del facilitador. Si yo me pongo bruto y busco imponerme con un estudiante diciéndole esto es lo que vas a hacer, estoy yendo en contra de la ética del facilitador. Claro, ustedes dirán: ajá, pero ¿cómo hago con mis niños? Bueno, es que ahí hay otra relación. Los niños tienen una relación de autoridad con los padres y el padre debe velar por el bienestar del niño, pero los padres que son inteligentes
son incapaces de decirle a tu hijo, te vas a acostar ya. No lo hacen. Los padres que son inteligentes le dicen, dentro de 10 minutos llega la hora de dormir. Y entonces empieza la negociación. Y le avisa, faltan 5. Entonces, él te va a argumentar en cualquier cosa porque tú sabes, él va a buscar la manera de convencerte de que no, que tiene que seguir jugando con el videojuego, o tiene que seguir viendo la televisión, o tiene que seguir jugando con lo que esté jugando. Ahí está la inteligencia del padre de decirle, tienes 2 alternativas. Si vas a seguir jugando, el tiempo se va a acabar dentro de 3 minutos. Pero tienes la alternativa de irte al cuarto y yo voy a leerte un cuento. Entonces le presento una alternativa y eso es mágico. Inmediatamente la cosa empieza a funcionar distinta. Pero eso es motivo de otra experiencia de aprendizaje. Estas técnicas están relacionadas con la persuasión, pero ustedes dirán, pero Adrián, ¿y entonces, y qué tiene que ver esto de la persuasión con el aprendizaje acelerado? Bueno, si no lo he demostrado ahora, vamos a ver si hay estos argumentos que les voy a dar, les va a parecer que están relacionados con el aprendizaje acelerado. El primer elemento de persuasión es la participación. El aprendizaje acelerado está basado en que el socio de aprendizaje experimente en sí mismo el conocimiento, la habilidad, la actitud o los valores. Y entonces allí involucramos al grupo en su proceso de aprendizaje, realizando actividades prácticas, interviniendo en los diálogos, realizando ejercicios interactivos en donde trabaje en grupos de 2 o de 3 o de 4 con todos. Se crea un ambiente donde el estudiante experimente y reflexione sobre lo que está aprendiendo y de esta manera se facilita la persuasión. La participación aumenta la probabilidad de que la audiencia se sienta involucrada y se conecte con el aprendizaje. Es base del aprendizaje acelerado y es base de la persuasión. Es la combinación entre las dos. Otro elemento, aunque lo esbocé de manera tangencial, por el hecho emocional, como el apego emocional, como lo mencioné, es la narrativa. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo un cuento, no sé si les gustaría escucharlo, es un cuento mitológico. ¿Les gustaría que les contara un cuento? ¿Sí? Pero no se lo voy a contar completo. Voy a contarle solamente una parte. ¿Está bien? Me dicen sí o no. Sí. Ok. Fíjate. Dice así. En un tiempo de oscuridad, cuando la humanidad estaba perdiendo su capacidad para aprender y crecer, Zeus convocó a una asamblea de dioses. Apolo, con su lira, amenizó el ambiente, mientras las 3 moiras, o parcas como la llaman otros, tejían el destino de los humanos. Hemos de salvar a la humanidad, proclamó Zeus. Tenemos que ayudarles a redescubrir su vocación para aprender. Hefesto, el dios de la forja, fue el primero en actuar. Creó una antorcha mágica para iluminar la oscuridad que envolvía a la humanidad. Helios y Selene se turnaron para mantener el fuego eternamente encendido. Atenea, diosa de la sabiduría, propuso una academia para los humanos donde podrían redescubrir el conocimiento. Ella misma enseñaría y las musas, las 9, se unirían cada una compartiendo su dominio sobre las artes y las ciencias. Este cuento continuará. ¿Le gustó? Muy bien.
de eso es lo que queríamos, que era lo que queríamos demostrar. Se manifiestan interesados en conocer el resto del cuento. Sí. Bueno, en este cuento aparecen todos los dioses que se pueden imaginar dentro de la mitología griega. Pero fíjate qué interesante, la narrativa hace que el estudiante inmediatamente se enganche con el tema, y entonces esa conexión emocional nos permite utilizar ejemplos concretos. Si yo, por ejemplo, empezara ahora a preguntar ¿qué fue lo que hizo Zeus? ¿Qué fue lo que hizo Zeus? Convocó a todos los... Lo reunió. Ajá, ¿y qué fue lo que hizo Apolo? Amenizó la... Fíjate qué interesante, ¿verdad? Es muy, muy importante. Entonces, allí apelamos a las emociones de la audiencia, y esta estrategia es poderosísima para producir un mensaje persuasivo. Además, facilita la retención durante el proceso de aprendizaje. ¿Le gustó? Otra estrategia que proviene del aprendizaje acelerado y que está combinado con la persuasión es el pensamiento crítico. Y eso ayuda al estudiante a evaluar los argumentos persuasivos para diferenciar aquello con lo que está de acuerdo y con lo que no. Aquello que tiene un soporte por data o lo que no. Le permite de alguna manera cuestionar y analizar el mensaje que proviene de los libros, que proviene, por ejemplo, de los elementos como los vídeos, los mismos docentes. Identifica lo que es falso, lo ayuda a identificar las falacias y evaluar así la credibilidad de las fuentes de información. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes fomenten el pensamiento crítico, el estudiante tendrá mayores posibilidades de, vamos a decir, de tener éxito, porque va a poder diferenciar el bien y el mal, diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es, lo que es ético de lo que no lo es. Es interesantísimo el fomentar el pensamiento crítico y nos lleva a caminos muy amplios. Si nosotros logramos que los mensajes que reciben nuestros estudiantes, que los reciben en manadas, porque están los mensajes que reciben, por ejemplo, por las redes sociales, por la publicidad, por el voice mouse, por el que dirá, ¿cómo se llama? Tili, ayúdame. El chisme. Por el chisme, por el chisme. Entonces ellos podrán examinar y analizar y tomar decisiones. Entonces van a poder analizar mejor los discursos políticos, van a poder analizar mejor las campañas de marketing, se fomentarán las conversaciones para que haya un pensamiento crítico, y entonces pueda el estudiante habilitarse para que tome decisiones más informadas. Parte de las técnicas que aprendemos de aprendizaje acelerado y que vienen a persuasión tiene que ver con la capacidad de comunicar. Si nosotros le proporcionamos a nuestros estudiantes las oportunidades para que ellos comuniquen a través de sus presentaciones en las asignaciones que les otorgamos, en la realización de debates. Esta semana, el lunes, hicimos unos ejercicios de debate extraordinarios en el programa de formación de facilitadores virtuales, y la gente estaba emocionada de ver cómo el debate es una estrategia de presentación creativa de contenido.
no podían creer que en un debate que se sostuvo en minutos sobre 2 temas, habían aprendido tanto sobre los 2 temas. Porque los debates son extraordinarios como elemento de comunicación efectiva. Si nosotros, por ejemplo, esos ensayos que le pedimos a los estudiantes, que son un aburrimiento increíble, yo le veo la cara a Francisco cuando recuerda los ensayos que tuvo que escribir en la universidad, o María del Carmen con la cara que me está poniendo y dice, no puede ser, me hicieron perder el tiempo produciendo unos ensayos y unos papers que lo llaman aquí en los Estados Unidos, tú sabes, Dios mío, y tú sabías que eso era una pérdida de tiempo estúpida. Y tú dices, ¿por qué? Porque el docente no logró mostrar la capacidad que tenía el ensayo de ser una argumentación que fuera proactiva, que fuera constructiva, que mejorara la capacidad del estudiante para persuadir con sus ideas. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes logren comunicar de manera clara y convincente, entonces esa práctica de comunicación efectiva es una práctica de persuasión que además es una práctica propia del aprendizaje acelerado. La culpa no es del mono, sino de quien le dio la hojilla, decía, ¿no, verdad? La culpa no es del mono, sino de quien le dio la hojilla. Oye, me dañó el mono, me dañó el carro, me cortó todo el... No, el mono no es el culpable, fue el que le dio la hojilla, que el culpable de que te dañara el auto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que nuestros propios docentes, cuando se están formando, no reciben técnicas de persuasión. Entonces, si nosotros logramos que nuestros docentes, por ejemplo, durante el proceso de su formación reciban talleres específicamente para desarrollar las habilidades persuasivas, podremos lograr que ellos a la hora de educar incluyan ejercicios prácticos, incluyan casos reales, incluyan incluso algo que a Arnaldo le encantó cuando tomó el programa de formación de facilitadores virtuales, que fue la retroalimentación. Cuando Arnaldo recibía, por ejemplo, la retroalimentación de la minuta que realizaba después de una sesión, o cuando terminaba una experiencia de aprendizaje que venían uno o 2 compañeros y le daban retroalimentación respecto a su desempeño. Lo mismo pasó con Francisco. La retroalimentación es parte de lo que debemos educar a nuestros docentes a otorgar, para que se olviden de humillar al estudiante con algo que creen que es retroalimentación. Eso no es retroalimentación, eso es maltrato. Si el estudiante, luego de que el docente da la retroalimentación, no sale mejor y más construido y más fortalecido por lo que el docente le dijo, esa retroalimentación no fue efectiva. Entonces tenemos que lograr que el docente se eduque en otorgar una retroalimentación constructiva para que contribuya a mejorar las habilidades de persuasión de él mismo y de sus socios de aprendizaje. Si nosotros, por ejemplo, a nuestros docentes se los enviamos a Tilly para que haga unos ejercicios de juego de roles, como la que ella hace, los role-playing que ella hace de práctica, acerca de, por ejemplo, lo que nosotros hemos aprendido al lado de ella respecto a las preguntas. El solo hecho de que los docentes aprendan a realizar preguntas, como aprenden los vendedores en las manos de Tilly, sería maravilloso. Porque entonces el ejercicio del role-playing le permite al facilitador simular situaciones de persuasión que luego realizará a la hora de dar clases.
a la hora de facilitar sus experiencias de aprendizaje. Si nosotros logramos que practiquen, eso lo que va a hacer es que va a perfeccionar su habilidad de comunicación persuasiva. Pero como lo estamos haciendo cuando se están formando, lo hacemos en un entorno seguro. Cosa de que si el docente, por ejemplo, en la práctica, lo vemos que saca un machete así como si fuera a cortar caña y agarra la retroalimentación y destroza a la persona a la que está otorgando la retroalimentación, por lo menos está en un ambiente seguro y le decimos, detente, por ahí no va, observa, mira lo que está pasando con lo que estás haciendo, pero no, como ellos no practican la retroalimentación positiva, constructiva, cuando llegan a ser docentes de aula, cuando llegan a dar clases en la universidad, cuando llegan a dar programas de capacitación, el que paga las consecuencias es el estudiante, el alumno, que es el que recibe el maltrato. Arnaldo. Inclusive, Adrián, yo extendería no solamente a nivel de docente, de una aula de clase, sino a nivel empresarial. Pareciera que esa cultura se transmite, inclusive muchos jefes que no tienen idea de cómo dar retroalimentación y lo que hacen es ofender y muchas veces dañar y maltratar a los colaboradores. Entonces pareciera mentira que es un proceso que se inicia a lo mejor en un salón de clase, en un ambiente controlado, pero después que eso trasciende, empieza a ser un daño global. O sea, me parece que es inclusive hasta más grave de dejarlo a nivel docente, aunque claro, por supuesto, este es tu tema, ¿no? Pero yo extiendo un poco y a veces me preocupa porque escucho comentarios que son preocupantes realmente en ese sentido. Quizás tendría que llamar tu atención porque probablemente ese gerente, ese director de empresa, tuvo papá y mamá. Y quizá en el hogar fue donde el primer desastre de retroalimentación. Después lo mandaron a la escuela y empezó, después de salir de, ustedes saben lo que es el Shangri-La de la educación, sobre todo en América Latina. El kindergarten. La mejor educación que hay en toda América Latina es el jardín de infantes. El kindergarten hasta que sale del kindergarten y pasa al primer grado de primaria. Cuando sale del jardín de infancia o del kindergarten, entra a la máquina moledora universal de gente que es el sistema educativo. Entonces, esto de la retroalimentación ocurre principalmente desde chiquito. Dicen por ahí que pégale al niño y estarás pegándole al hombre, ¿no? Entonces, normalmente cuando trabajamos con personas que trabajan con mujeres maltratadas y con hombres maltratados, encontramos que el maltrato ocurrió a temprana edad en el hogar o en la escuela. A mí se me arruga el corazón cuando veo ayer que falleció aquí en los Estados Unidos un niño de 12 años que fue muerto porque un compañerito de clase le cayó a golpes y lo mandó al hospital y se murió. Y tú dices, ¿y cómo pasa eso? Bueno, habría que averiguar cómo está la familia de ese niño que golpeó y cómo ha sido educado. Entonces, por eso es que es un tema muy sensible para todo el mundo, el tema de cómo otorgar retroalimentación. Pero si nosotros estamos formando a un docente, lo menos que pudiéramos hacer es lograr que ese docente aprenda a través del juego de roles a otorgar retroalimentación y a recibirla.
para que cuando le toque dar retroalimentación pueda utilizar argumentos convincentes y positivos y pueda responder a las objeciones del estudiante con inteligencia, no imponiéndose tú sabes, a lo duro, porque eres el que manda y los otros tienen que obedecer. El feedback, como llaman en el ambiente empresarial, es un proceso que debería ser obligatorio para el docente. El primer mentor que yo tuve en mi vida fue mi profesor de canto, que después fue mi profesor de literatura y de historia universal. Yo he hablado de él muchas veces, Luis Aconada Merino. Entonces, normalmente, cuando tú quieres recordar a un mentor en tu vida, te recuerdas a una persona que estuvo involucrada con tu proceso educativo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que tenemos a un gran amigo nuestro que es Rafael Rivero, allá en Bogotá, que hace formación en mentoría, ha hecho varias cosas también con María del Carmen y también con Francisco. Bueno, Rafael da unos programas de mentoría. Esos programas deberían darse obligatoriamente a todos los docentes. Proporcionar las fortalezas que la mentoría le otorga a un facilitador, le permite que el facilitador forme parte de la orientación del estudiante, pero que primero reciba él la orientación. ¿Cómo va a dar lo que no tiene? Entonces, lo que hacemos es mejorar el estilo de comunicación del docente y su efectividad persuasiva. Porque eso es lo que hace un mentor. Persuadir. Y en el caso de los que a mí, por ejemplo, los que me han tocado en la vida, mis mentores, yo les agradezco infinitamente porque mi vida ha sido más feliz gracias a ellos. Si nosotros logramos que el docente aprenda a otorgar feedback y a dar mentoría, entonces quizás podemos tener un mejor docente y claro, ahí el aprendizaje acelerado y la comunicación persuasiva se unen. Ya para ir cerrando, parte de la formación del docente es a través de mostrarle casos y ejemplos reales, no de librito. Casos que le brinden al docente ejemplos concretos, contextualizados. No es lo mismo un ejemplo para un docente de aula en el campo o en una barriada, en un lugar de educación privilegiada. No es lo mismo. Los ejemplos tienen que ser contextualizados para que el facilitador pueda utilizar referencias adecuadas al entorno. Una de las experiencias más bellas que he vivido en mi vida ha sido Fe Alegría en Venezuela, que después se extendió y ya va por 22 países. Ya cubre casi 20 millones de personas. Y el padre Velas, el fundador de Fe Alegría, decía que Fe Alegría construía sus escuelas donde terminaba el asfalto. Cuando tú vas a una escuela de Fe Alegría, que queda exactamente allí donde termina el asfalto, tú sabes lo que es la precariedad. Tú sabes lo que es que un estudiante te llegue a la clase y que si tú no le das algo de comer, se te desmaya porque no comió sino el día anterior en la propia escuela. Entonces, eso no es lo mismo que un muchacho que llega a una escuela de esta de aquí, donde yo vivo, que son escuelas que, tú sabes, les sobran los recursos y los muchachos lo que están es obesos más bien, de tanta cosa que comen. En este caso, el estudio debe estar llevado a la referencia que el docente tiene
para que pueda establecer sus propias estrategias persuasivas con base en el contexto. Pero para eso tiene que conocer de casos reales y ejemplos reales para que los pueda aplicar en su entorno particular. Y tiene que formarse como el docente. Fíjate, lo que me pasa, es parte de lo que me ha pasado a mí, que a mí me ha tocado trabajar en ambientes donde hay abundancia y en ambientes donde hay carencia absoluta, y tengo que adaptarme. Si no, hubiera pasado muchos momentos desagradables por falta de contextualización. Ya por último, ¿dónde puede un facilitador? Porque a lo mejor me están escuchando y no tienen acceso. Bueno, tienen herramientas como la lectura. La lectura y la investigación es parte del trabajo de familiarizarse con las teorías que yo estoy mencionando. Y tanto con la comunicación persuasiva como con el aprendizaje acelerado. Y ampliar los conocimientos con base en lecturas. Y gracias a la web hoy, podemos conseguir documentación en bibliotecas alrededor del mundo. Lo que hay que tener es la disciplina para construir esos argumentos persuasivos de los cuales hemos hecho referencia en esta conversación sobre la comunicación persuasiva. ¿Qué les parece el tema? Me gustaría escuchar un par de preguntas de parte de ustedes. Bienvenida a sus preguntas. Ahí está Tilly manejándose con el mouse, casi que prende el micrófono. No, para mí, la autorretroalimentación ha sido buenísima. Cuando una persona se ve a sí misma y puede sacar todas sus fortalezas y todas sus oportunidades de mejora, es fabuloso, un aprendizaje fabuloso. Sin embargo, la gente tiende a flagelarse. Que yo no soy bueno, como me pasa a mí, ¿no? A veces que tú me regañas y con toda la razón. Y aprender a reconocer las fortalezas en los seres humanos le ayuda para que cuando él tiene que dar retroalimentación a los demás, sea una retroalimentación muy constructiva. Eso para mí ha sido una experiencia que me ha servido mucho. Y fíjate que tú mencionas la autorretroalimentación y claro, como yo estoy contextualizado contigo, sé que te estás refiriendo además que tú, una de las cosas que recomiendas en las formaciones es filmarse para luego observarse y nosotros mismos otorgarnos retroalimentación con base en lo que vemos. Claro, porque una cosa es lo que tú sientes que eres y otra como te ven y cómo te ves. Entonces, cuando tú te ves, puedes reconocer, y si no lo reconocen, ahí está el facilitador que ayuda a, y cómo te viste aquí, y fíjate lo bien que te ves cuando sonríes, y sacarlos de esa crítica destructiva, flagelarse, a pasar a aceptar y a reconocer todas sus cualidades. Eso ayuda mucho para cuando ellos tienen que dar retroalimentación a los demás, sea una retroalimentación constructiva y persuasiva. Te voy a contar una anécdota que seguramente me la has escuchado antes y seguramente lo vivimos juntos también. Me tocó, por ejemplo, pedirle a una persona que se otorgara oportunidades de mejora a sí misma. Y empezó, tú sabes, como tú dices, a cantar la canción aquella de Perdona a tu pueblo, Señor, y autoflagelarse, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿cómo te sientes haciendo esto que estás haciendo? Porque acaba de terminar una presentación maravillosa. ¿Cómo te sientes ahora? No me siento bien. Y le digo, ¿y cómo puede ser que al terminaste la presentación te sentías bien y ahora te sientes mal? No se daba cuenta. Entonces yo le dije, haz una cosa. ¿Tú tienes pareja? Sí, estoy casado.
¿Y tienes hijos? Sí, tengo hijos. Hazme un favor, dime cosas maravillosas de tu familia y de tu esposa y de tus hijos. Y empezó a hablar maravillas de esposa, de los hijos, de no sé cuántos. Ahora dime cosas maravillosas de ti. Y no podía. No podía. Muchas veces pasa eso. Las personas, incluso he escuchado de personas que me han dicho, mi padre me decía que era vanidoso el estar hablando bien de sí mismo. Entonces, claro, cuando llega el momento de hacerlo en el hogar, no pueden decirle cosas maravillosas a sus hijos ni a su esposa porque eso es alimentar la vanidad. Entonces, interesante, ¿verdad? El fenómeno este. Ajá. A ver, María del Carmen, yo te vi prendiendo el micrófono. ¿Qué es lo que me ibas a decir? El tema de la persuasión definitivamente también, como bien lo has dicho durante todos estos minutos, es una habilidad, ¿verdad? Y una habilidad que la desarrollamos y la aplicamos, yo creo que en todo momento de nuestra vida, ¿no? Ahora bien, hablando específicamente de la parte del aprendizaje, de la docencia, del acompañamiento, recordaba también un proceso en mi parte de proyectos que yo, en mi rol de project manager, yo debo de dar y yo doy las retroalimentaciones. Y eso para mí es un proceso primero de preparación en tanto y en cuanto cómo yo me siento para dar las retroalimentaciones por el entorno en el que uno, por decir, en el que el proyecto está, en el momento en el que está y cómo, si a veces hay estas dificultades, cómo también de la mejor forma yo me preparo para decirle a otras personas que tal vez tenemos un issue, que tenemos un problema o que tal vez alguien se equivocó, sin juzgar, sin buscar culpables, pero más bien enfocados todos a poder tener esa solución. Para mí, les soy muy honesta, fue un reto también, porque ya les digo, o sea, para mí también ha sido un proceso de preparación. Previamente siempre he tenido retroalimentaciones, ¿no? Y esas retroalimentaciones de ambas vías donde uno también tiene que tomar roles, posturas en los momentos en los que se encuentran. Y eso más bien de una pregunta que quería era comentarles, Adrián. Gracias. Sí, pero fíjate qué interesante, porque tú dices, tenemos oportunidades para aprender a persuadir. Yo creo que los docentes, mira, yo no sé cuánto estás relacionado tú con formación docente, pero a mí que me ha tocado, porque además mi esposa se graduó de maestra normalista, que era una carrera que había en Venezuela, maestra normalista. En el último año de la formación del bachillerato que ella tomó, que era el bachillerato normalista, estudió solo 16 materias. Yo quisiera que alguien me dijera a mí en qué ser humano va a aprender 16 materias de forma proba, ¿no? Entonces, yo no creo que esos docentes de aula y esos graduados en educación hayan tenido demasiada oportunidad para aprender comunicación persuasiva y aprendizaje acelerado. No es mi experiencia. Al contrario, creo que están bastante secos en ese pozo. Por otro lado, fíjate lo que tú estás diciendo. A mí me ha tocado trabajar con empresas maravillosas como Toyota, ¿verdad? Toyota Motors. Y Toyota tiene un programa que se llama Pasión por Ser Mejores. Y tiene que ver con el sistema de Toyota, ¿verdad? El sistema de calidad de Toyota. Y la base del sistema de Toyota es pescar a la gente haciendo las cosas bien hechas. Eso tendrían que aprenderlo muchos gerentes de proyectos, porque la mayoría de los gerentes de proyectos solamente otorgan retroalimentación en aquellas cosas que tienen que corregir,
o que tienen que cambiar, o que tienen que eliminar, pero es poco común que escuchemos retroalimentación que digan, oye, qué bien que estuvo esto, qué bien que estuvo aquello, qué bien que estuvo aquí, que se peguen ahí como adelante, qué bueno, este paso lo cumpliste a cabalidad, esto lo cumpliste según la norma, esto lo hiciste según el procedimiento. Entonces, si tú logras, y es lo que propone aquellos que hacen la metodología que nosotros enseñamos, que es la metodología 5-1, que dice 5 oportunidades de mejora positivas por cada correctiva. Si tú haces ese trabajo, y te lo puede decir Arnaldo, y te lo puede decir Francisco, y también Tili, que mucha gente no puede, o sea, no puede, tienen que dar corrección porque no les sale las oportunidades de mejora positivas, no le vienen a la mente. Imagínate si no le pueden observar una oportunidad de mejora positiva a una persona en el trabajo, ¿cómo van a observar la conducta positiva de sus hijos en casa o de sus parejas en el hogar? Y menos de sí mismo. Entonces, parte del trabajo de la persuasión es convencer a la gente con argumentos estadísticos que dice que los equipos de alto desempeño funcionan con la retroalimentación 5-1. Y fíjate, igual que pasó con aquellos investigadores que demostraron que el cigarrillo era malo para la salud. Yo no he visto un área donde se haya atacado más la investigación que cuando se hizo la investigación del 5-1 en la retroalimentación positiva. Hicieron investigación de todo para ver cómo hacían para decir que eso no funcionaba. Pero yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que esa retroalimentación 5-1, por lo menos en el caso nuestro, ha funcionado a cabalidad. Entonces, en el caso tuyo, estoy seguro que como gerente de proyecto y como project manager, hay muchas posibilidades de que tú investigues acerca de la retroalimentación 5-1 y te des cuenta de que es una herramienta poderosísima para la gerencia de proyectos. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión y nos vemos la semana que viene por este mismo canal a las 7 de la noche. Recuerden ver este programa en nuestro canal de YouTube y muchísimas gracias por haberse conectado.